Muy contenta de escuchar a Ambrosio hoy día. Me parece súper interesante la experiencia que él trae también de los negociadores. Yo pude entender un poquito del mundo porque participé en la última COP, como asistente solamente, pero lo encuentro súper interesante. Como al final ahí se toman las decisiones y son los negociadores con los de los otros países que van tomando estos acuerdos pequeños que se transforman en acuerdos que generan un impacto súper grande al final. Sí, la verdad, Eso. bueno, como puede ver la gente en sus casas o donde sea que estén pasando esta cuarentena, eh, tenemos dos invitados de primer nivel. Veo que ya estamos en Facebook Live, así que a las personas que se van uniendo, invitamos a irse enchufando. Vamos a empezar a las 3 puntual. Nos quedan 3 minutos para eso, así que los que están en sus casas quizás pueden aprovechar de servirse un vasito de agua o hacerse un té, algo para poder estar cómodos y poder aprovechar este seminario. También que vayan preparando su curiosidad porque vamos a terminar con un espacio para hacer las preguntas que vayamos recibiendo desde el público. Así que eso, vamos a empezar en un minutito más este seminario, webinar. Ahora, Ignacio, así como tú nos presentaste o nos preguntaste también, de ti algo sabemos que estás involucrado en la sustentabilidad, entonces quizás por mientras que empezamos nos puedes contar de ti, ¿no? Sí, bueno, yo también trabajo en la Universidad Católica, de hecho, compartimos oficina con la Marión, ¿cierto? En la iniciativa de sustentabilidad. Yo trabajo en un proyecto que es la Cátedra de Sustentabilidad, que busca promover la sustentabilidad en el área de investigación y de academia de la UC. Y tenemos una serie de proyectos. Los más bonitos quizás son hacer cursos, porque el educar es un tema que personalmente me apasiona, y ahí tenemos cursos interdisciplinarios para abordar estos temas, entre otras cosas, ¿cierto? Quizá por eso pueden ver el webinar que está en el Facebook de UC Sustentable, que fue del jueves pasado, que habló justamente de educación para la sustentabilidad y el cambio climático. Ya son las 3, así que le voy a pedir aquí a Ivana Mamic, que está en nuestro centro de control, que me dé el vamos para partir oficialmente este webinar. Adelante, dice ahí nuestra voz en off, así que le doy a todos y todas una muy cordial bienvenida a este segundo seminario de carbono neutralidad como herramienta para combatir el cambio climático. Este webinar se enmarca dentro de una serie de webinars que está organizando la Red de Campus Sustentable con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y buscan justamente abordar estas temáticas de cambio climático, educación, rol de las instituciones en nuestro país. Son 4 series, como les decía, uno en cada jueves de agosto, y hoy día vamos a hablar de temas de carbono neutralidad. Nos acompañan 2 expositores a quienes se conectaron antes, han tenido la suerte de conocer un poco. El primero es Ambrosio Giovanolo, él es subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y negociador internacional. Si estuviéramos en vivo les pediría un aplauso, pero, o sea, en persona, pero espero, Ambrosio, que pueda recibir nuestra felicitación de manera virtual. Y también, y también estamos con Marion Urbina. Marion es directora de la Dirección de Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también para que sepan, bueno, la Universidad Católica tiene un plan de ser carbono neutral al 2038, por lo tanto es totalmente relevante eh, la experiencia que tiene para contarnos. Marión, también te envío unos aplausos virtuales de bienvenida. Y bueno, finalmente yo me presento, soy Ignacio Oliva, voy a ser el moderador de esta sesión y también voy a estar viendo sus preguntas para poder hacerlas a los asistentes. Así que les pido que por favor, si es que tienen preguntas, usen la herramienta de preguntas y respuestas que tiene Zoom o ocupen el chat, y si es que están en Facebook Live también hagan sus preguntas por Facebook, las vamos a estar revisando para poder hacerlas a nuestros panelistas. Para empezar entonces, me gustaría partir con Ambrosio y que nos cuentes un poco sobre tu visión o experiencia sobre carbono neutralidad como herramienta para combatir el cambio climático. Adelante. Muchas gracias, Ignacio. Voy a compartir pantalla. Ahí está, ¿se ve?
Ignacio, ¿puedes confirmarme que la presentación está en pantalla? Sí, está en pantalla y se ve súper bien. Así que Perfecto. estamos listos. Muchas gracias. Saludos a todos los asistentes. Eh, Como ya presentaron, soy Ambrosio Giovanolo, soy el subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Si bien el motivo de esta charla es la carbono neutralidad como herramienta para enfrentar el cambio climático, la mayor parte de mi presentación se va a centrar en algunos ingredientes que como país necesitamos resolver para efectivamente poder ser efectivos en la implementación de una carbono neutralidad mediante la asignación de presupuestos por sector, que es lo que se está planteando a través de la Ley de Cambio Climático. Entonces, dentro de todo lo que puede ser carbono neutralidad, voy a centrarme en un aspecto muy específico y voy a hacerlo de esa manera porque tiene relación con algunas cosas que nosotros hacemos como Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Entonces, primero les quería muy brevemente contar qué es lo que hace la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. La agencia tiene a grandes rasgos 4 mandatos. El más importante es hacer acuerdos de producción limpia, son acuerdos público-privados, se acuerdan metas y acciones, las empresas que cumplen esas metas y acciones se les certifica en producción limpia, eso de manera muy resumida. Además estamos a cargo de la política de fomento de la producción limpia, como mandato directo de la Corfo, somos un comité de la Corfo, somos parte de la Corfo. Tenemos además, bajo el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, el mandato de abordar temas de cambio climático, y usualmente lo hacemos a través también de los mismos acuerdos de producción limpia. Y por último tenemos un mandato muy específico, que es de revisar y gestionar las solicitudes de asistencia técnica que Chile le realiza al Centro y Red de Tecnologías del Clima. El Centro y Red de Tecnologías del Clima es una institución que depende de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es la contraparte oficial en Chile de ello. Por último, mencionar que los acuerdos de producción limpia, en el marco del Acuerdo de Copenhague, fueron reconocidos como una acción apropiada de mitigación. El reconocimiento oficial fue el año 2012, sin embargo el sitio web de Naciones Unidas aparece en 2014 porque cuando se hizo el reconocimiento todavía no tenían el sistema informático en Naciones Unidas, como dato rosa. ¿Qué significa eso? Que nosotros desde hace algunos años reportamos todos los resultados que somos capaces de recolectar sobre las reducciones que se logran y otros resultados que se logran a través de acuerdos de producción limpia. Al final de la presentación espero tener tiempo para mostrarles un poco cómo funciona eso, porque tiene directa relación con los puntos que voy a realizar. ¿Quién soy yo? Soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, soy el subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Estuve a cargo por un buen par de años del reporte de impactos de la agencia. Ahora soy la persona que está a cargo del área que realiza ese informe de impactos. Durante el año pasado, dentro de la agencia, estuve a cargo de la formulación de observación a la Ley de Cambio Climático y a la contribución nacionalmente determinada, que finalmente se publicó este año. Y he participado en procesos de negociación internacional, tanto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como uno en particular del IPCC, y algunos instancias que son de los organismos que dependen de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Qué es lo más relevante para efectos de esta charla? Probablemente lo más relevante sea lo que tiene que ver con la observación a la Ley de Cambio Climático, y en particular el informe de impacto, porque el informe de impacto es lo que permite darse cuenta de esos detalles que mencioné previamente, que pueden hacer la diferencia entre el éxito o no, entre poder lograr o no el objetivo de carbono neutralidad al 2050. Entonces, si uno mira cómo Chile está abordando esto, nosotros estamos fijando un presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de llegar a la mitad al 2050 a la carbono neutralidad. La bajada de eso se hace a través de presupuestos sectoriales. La ley hoy en día define 7 grandes sectores, y los sectores, ahí vamos a entrar en el detalle, pero hay 7 responsabilidades sectoriales, por así decirlo, porque se las asigna ministerio. Entonces tenemos energía, transporte y telecomunicaciones, minería, salud, agricultura, obras públicas y vivienda y urbanismo. Esas son las autoridades sectoriales. Luego menciona la posibilidad de existencia de normas de emisión, y además en 2 artículos distintos reconoce la posibilidad de certificados de reducción o de absorción, perdón, o de excedentes. Eso es importante porque tiene que ver con los instrumentos, con los distintos instrumentos mediante los cuales efectivamente se van a medir las emisiones de Chile, las emisiones de las instalaciones. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y esto es aplicable tanto a Chile, a la Ley de Cambio Climático, pero también a las instituciones, incluso a nivel personal. La definición fundamental tiene que ver con límites y responsabilidades. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de límites y responsabilidades? Ok, las emisiones que se generan
cuando yo estoy tomando el metro para ir al trabajo. ¿Esas son emisiones mías o son emisiones de mi empleador? Por dar un ejemplo. Las emisiones que está generando el sistema eléctrico en este momento, producto que estamos todos conectados y por lo tanto estamos consumiendo electricidad, son emisiones nuestras, son de la Universidad Católica, son emisiones de las centrales que están generando esa electricidad. Esas son las preguntas fundamentales que están detrás. Y en general los conceptos que hay detrás de esto tienen directa relación con lo que se conoce como análisis de ciclo de vida. Porque eso ya hay literatura que dice, mira, lo que es de alcance 1 es lo que tú generas directamente. Lo que genera directamente, básicamente, en este caso sería si yo me pongo a quemar algo acá y eso genera CO2, sí, esas serían las emisiones mías bajo alcance 1. Cuando tú hablas de emisiones bajo alcance 2, estás hablando de emisiones indirectas, en este caso a través de consumo de energía eléctrica. Entonces ahí tú podrías decir, sí, esa generación de energía es mía bajo el alcance 2, pero no es mía bajo el alcance 1. Y por último están toda la generación de consumo indirecto, que incluye desde los bienes y servicios que yo estoy comprando, y que por lo tanto tienen que transportarse para poder llegar al supermercado, y después se transportan nuevamente para llegar a mi casa, y esas emisiones también serían bajo lo que se conoce como alcance 3. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Dependiendo de dónde fijemos los límites y de cómo los fijemos, se fijan responsabilidades. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de cómo se generan los incentivos en estos presupuestos nacionales que se tienen que alcanzar, cuáles son los efectos de cumplir los objetivos, cuáles son los efectos de no cumplir los objetivos, va a generar incentivos o desincentivos a tomar acciones que efectivamente van a contribuir a la carbono neutralidad. ¿Por qué? Porque básicamente está todo de alguna u otra manera interconectado. Lo que yo genera consumos energéticos o genera consumo material. Ese consumo material necesita ser transportado o tiene consumos de energía eléctrica que a su vez generan emisiones. Entonces, la economía es completamente interconectada. Entonces, hacer una división que sea rígida, que me dijera, mira, no, las emisiones del sector energía son solamente las emisiones que están a cargo del Ministerio de Energía y son solamente las emisiones de las centrales de generación eléctrica, no genera el incentivo de reducción producto de eficiencia en otros sectores, por dar un ejemplo. O al revés, si es que no se integran adecuadamente, por ejemplo, si es que yo tengo una política de electromovilidad lo que hace es generar un incremento de las emisiones en el sector de generación de energía eléctrica, porque la gracia de la electromovilidad es que yo estoy cambiando motores a combustión por motores a batería o motores de energía eléctrica. Entonces, un efecto de la electromovilidad va a ser que yo voy a incrementar mi demanda de energía eléctrica y puede que incluso se genere un incremento del producto del incremento de la demanda, un incremento de emisiones asociado a eso. Sin embargo, el resultado total va a ser que las emisiones totales van a disminuir. Si es que yo no tengo ese tipo de consideraciones cuando estoy haciendo estas particiones en sectores pequeños, puedo generar el efecto inverso, es decir, que no se genere el incentivo a que efectivamente estas sinergias sean recogidas. Segundo aspecto que nos parece importante, y esto ya tiene directa relación con el informe de impacto, como los acuerdos de producción limpia tienen muchas empresas de menor tamaño, y nosotros realizamos esfuerzos junto a estas empresas para tratar de estimar los impactos, la realidad es que bajo un sistema de medición de reducciones que sea muy costoso implementar, es muy probable que de los esquemas de reconocimiento o de los esquemas de fomento, ya sean a través de fonos, de créditos de carbono, o sea, a través de simplemente certificados, van a ser menos accesibles para empresas de menor tamaño. Entonces, acá donde nosotros hacemos el punto que puede que valga la pena mirar otras experiencias y considerar ciertos regímenes especiales de reconocimiento de reducciones, considerando el tamaño de las organizaciones. ¿Para qué? Para que efectivamente se generen esos incentivos a participar. Porque uno puede decir, sí, mira, una empresa pequeña o una organización pequeña no tiene muchas reducciones comparado con una gran termoeléctrica o con una empresa acerera que tiene un horno gigante. Es cierto, pero si es que yo tomo cosas pequeñas y las empiezo a juntar, es pequeño por grande puede llegar a ser grande, en términos de grandes emisiones. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que los incentivos efectivamente se estén al alcance de todos para efectivamente llegar a un gran número, y mediante esa llegada a un gran número, efectivamente podamos alcanzar los objetivos de carbono neutralidad, mediante la participación de más actores. Es un poco la idea central. Acá el ejemplo específico que se da es el ejemplo del programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos. Puede que existan otras experiencias, esta fue la que en su momento tuve la oportunidad de
de conocer, y la gracia principal no era que ellos solamente realizaban verificación en ciertas instalaciones mediante un sistema de flagueo de los resultados reportados. Básicamente ellos tenían un sistema de información muy robusto, se ingresaba la información al sistema, el sistema tenía una serie de reglas de coherencia y verificación para detectar casos extraños, y los casos que eran flagueados se realizaba un contacto directo con los dueños de las instalaciones, y si era necesario se hacía la visita a terreno. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Que para el caso de las empresas de menor tamaño se pudiese considerar algo de ese estilo. Esa podría ser una solución. O la otra solución, que se consideren esquemas de valor diferenciado, que por ejemplo si tienes, para empresas nuevamente, en empresas de menor tamaño, si tuviese ciertas reducciones, pero esas reducciones solamente se basan en datos, en datos de boleta o en datos más difíciles de verificar, porque no todos los datos son igual de fáciles de verificar para efectos de estimar una reducción, que te penalice en la reducción otorgada. Es decir, que tú tengas como ciertos tieros estándar de medios de verificación, y que en base a eso, o de procesos de verificación, y que en base a eso tú permitas, mediante una penalización, participar a empresas que tienen resultados más modestos y que son de capacidades más modestas. Esas son algunas soluciones posibles. ¿Cuál es el objetivo? Que los incentivos lleguen a la mayor cantidad de organizaciones posible. Esa es más o menos la idea que hay detrás, que en el fondo no se convierte, que el sistema de verificación no se convierte en un desincentivo a lograr los resultados que estamos buscando. Entonces, por eso también es importante que esto sea para ese tipo de organizaciones y no para cualquier organización. ¿Por qué? Porque si no se puede abusar del sistema. ¿Cuál es el ejemplo? Nosotros trabajamos bastante con el sector turismo. El sector turismo, con la excepción de unas pocas grandes instalaciones, en general son instalaciones de tamaño relativamente pequeño. Entonces, acá el ejemplo es que ellos implementan acciones que incrementan la eficiencia energética, y en muchos casos, especialmente por los residuos orgánicos asociados a los alimentos, también implementan acciones asociadas a valorización de residuos. Entonces, ¿qué ocurre? Si es que yo pienso que el sector turismo es solamente responsable de sus emisiones directas, entonces, no, la verdad que la electricidad no es emisión directa del sector turismo, es una emisión indirecta, debería de su consumo, pero esa emisión se genera en el sector eléctrico. Y la otra emisión, que es la emisión asociada a residuos, se genera en el sector de tratamiento de residuos, los rellenos sanitarios. No se generan. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Que los esfuerzos que ellos están realizando en ser más eficientes en su consumo energético, los esfuerzos que se están realizando en ser más eficientes en la gestión de residuos, sean reconocidas mediante mecanismos que entiendan la relación entre distintos sectores. ¿Y por qué es importante? Como ya mencioné varias veces, porque eso genera el incentivo a que efectivamente esas acciones sean tomadas. Y aquí se dan algunos ejemplos de dónde ocurre la reducción. En el caso de energía eléctrica es más evidente que ocurre en la central de generación. En el caso de los residuos, porque si es que se da el relleno sanitario, probablemente se va a descomponer de manera anaeróbica, eso va a generar metano. También, si es que yo lo valorizo como mejorador de suelo, posiblemente puede estar sustituyendo el uso de fertilizantes. Si estoy sustituyendo el uso de fertilizantes, significa que hay menos emisiones asociadas al uso de esa materia prima. Si es que yo estoy reciclando materiales asociados a esos residuos, porque tenían, por ejemplo, muchas botellas, muchas latas, efectivamente hay menores reducciones asociadas a la materia prima equivalente que tendría que haber sido utilizado si yo no realizaba esa acción. Entonces, esto es para dar una idea de qué tan interrelacionadas o interconectadas están las acciones que yo puedo tomar en una instalación y los efectos que se producen cadena arriba o cadena abajo en las emisiones en otros sectores. En esta misma línea, pero pensando a nivel ya nacional, ocurre que esto tiene que ver con cómo se ha diseñado la contabilidad de reducción de emisiones a nivel internacional, y el hecho de que artículo C, que es el que permite estas colaboraciones, todavía no está cerrado y no es claro cómo operaría esto, pero es que yo podría tener efectos positivos a nivel global, y sin embargo incrementar mis emisiones a nivel local o a nivel nacional. ¿Qué ejemplos concretos uno puede considerar? Imagínense, yo promociono mi industria de alimentos como una industria baja en carbono. Si es que efectivamente nosotros fuéramos capaces de promocionar la industria alimentaria de Chile como una industria baja en carbono, y lo somos capaces de demostrar, porque estamos pensando que eso es incrementar la demanda afuera, ¿no es cierto? El efecto neto, si es que eso fuera así, sería, ok, se está comprando
se están comprando en el fondo productos que generan menor huella, por lo tanto la huella total a nivel mundial va a disminuir porque estos productos generarían menor huella que la competencia. Sin embargo, el mismo efecto, si tú lo mides a nivel de Chile, dado que la demanda se incrementó, va a hacer que las emisiones debiesen incrementarse entonces en ese sector. O, caso aún más drástico, y este es interesante porque lo presentó el CERC el año pasado en la Comisión de Regiones Extremas del Senado, nosotros estábamos en esa presentación, se presentó esta idea de Chile proveer la energía eléctrica para Latinoamérica. Mi impresión es que hay bastantes personas que sueñan con esta idea de Chile como a través de la energía solar poder proveer energía a los países vecinos, porque es una oportunidad y porque efectivamente contribuye, pero por cómo está estructurado hoy en día esto, efectivamente eso contribuiría mucho significativamente dentro de la región, pero podría tener como contrapeso que se incrementan en este caso las emisiones asociadas a la infraestructura, a la construcción y mantención de la infraestructura. Estos son solo algunos ejemplos de cosas que son importantes, que contribuyen a una meta global, pero que nos parece que no debiesen al menos abordarse a través de la estrategia de largo plazo de Chile, que es uno de los instrumentos que reconoce la ley, o los reglamentos, en particular la definición de sectores en los reglamentos específicos que están siendo fijados por la ley. En el caso de los sectores, voy a volver atrás, ¿de qué estamos hablando? Si alguna vez han tratado de ver las categorías de emisión, se van a dar cuenta que cuando uno habla de reportar emisiones, uno está hablando de sumideros y fuentes. Porque básicamente es lugares donde se emite gases de efecto invernadero y lugares donde se captura. Y las categorías que tienen los países, que son las fijadas por el panel intergubernamental sobre cambio climático, son estas macrocategorías, que son energía, pero energía considera todas las formas de uso de energía. Entonces no es solamente la generación eléctrica, es toda la generación asociada al transporte y también toda la generación asociada dentro del proceso industrial, como por ejemplo podría ser un horno de acero o un horno en cualquier tipo de industria dentro de Chile. Entonces aquí uno ve que las clasificaciones que se utilizan para las emisiones no se corresponden con las clasificaciones de actividad económica y tampoco se van a corresponder necesariamente con las clasificaciones de los organismos sectoriales involucrados. Básicamente para... Sí, sí. Ya. Entonces máximo unos 3 minutos, por favor, Ambrosio. Entonces voy a cerrar rápidamente. Ok. Entonces para cerrar, porque creo que ya se ejemplifiqué bastante el punto. Esto es, si entre ustedes hay algunos abogados, probablemente esto les sea interesante, lo voy a dejar muy de referencia para que lo puedan compartir, es todas estas disposiciones de las que estoy hablando tienen que resolverse normativamente y tienen que resolverse normativamente a través de una serie de cuerpos que contemplan la misma ley de cambio climático, que son algunas de las que están mencionadas acá, con los específicos artículos, con leyes que ya existen, como la Ley Base del Medio Ambiente, que ya reconoce la emisión de certificados, la Ley de Modernización de Legislación Tributaria, que salió a inicios de este año, que ya reconoce lo que podrían ser eventuales offset, las políticas de incentivos de reducción de gases de efecto invernadero, que hoy en día están contempladas a través de la CONAF para participar en el mecanismo de Red Plus, y eventualmente lo que salga el artículo 6 del Acuerdo de París, que básicamente es un mensaje hacia, ok, debemos tener un estándar de cómo se mide, de cómo se reporta, de cómo se asigna, y ese estándar debe ser un estándar único para no generar problemas, y efectivamente cuando digo que reduje una tonelada, efectivamente esa una tonelada es mía y es efectiva, y ustedes, no solo ustedes, sino que cualquier otra persona puede creer que efectivamente estoy contribuyendo hacia la carbono neutralidad. Por último, estos son algunos recursos, voy a pasar rápido, estos últimos son los más interesantes a mi juicio, porque son cosas que pueden hacer ustedes. Esto no es solamente en cambio climático, sino que está orientado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces está desde la guía, el lenguaje original era la guía de los vagos, el lenguaje me pareció un poco duro en la traducción original, así que le cambié a la guía de los flojos, pero básicamente son set de acciones desde los menos comprometidos a los más comprometidos que quieren contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente hacia el cambio climático. Con eso, muchas gracias por el tiempo adicional que me han dado y muchas gracias por la invitación, Ignacio y Marín. Muchísimas gracias, Ambrosio. Bueno, nuevamente pediría un aplauso para ti, pero estamos en formato virtual, así que te lo enviamos a la distancia. Para quienes se están conectando o quienes se conectaron un poco más tarde, estamos en medio de este webinar sobre carbono neutralidad como herramienta para el cambio climático.
Acaba de presentar Ambrosio Ivánolo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y nos acaba de dar esta muy buena idea o insight de ver cómo entender este proyecto de ley desde un enfoque sistémico, ¿cierto? De entender que tenemos que entender que las decisiones que toma un actor van a tener efecto en distintas agencias o incluso en cómo se genera la sustentabilidad y cómo desde esa lógica poder ver, por ejemplo, los incentivos correctos. Ahora vamos a dar paso a Marión Urbina, ella es directora de sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, Marión. Muchas gracias, Ignacio, y gracias también a Ambrosio por la presentación, que la encontré súper buena y te la vamos a pedir después, porque tiene muchos elementos que nos encantaría seguir compartiendo con la comunidad. Hoy día yo lo que voy a hacer es, bueno, Ambrosio presentó un contexto nacional con enfoque global también, y nosotros lo que queremos hacer ahora, específicamente con mi presentación, es contarles la mirada desde las organizaciones, específicamente con el enfoque de las instituciones de educación superior, contando el caso de lo que está haciendo la Universidad Católica. Se ve bien mi presentación, ¿cierto? Si me pueden hacer una seña. Espero no tener inconvenientes con mi internet hoy día. Gracias. Entonces, primero, un contexto, ¿cierto? Creo que puede estar un poco de más, pero a la vez es bueno repetirlo. Estamos viviendo un contexto de crisis climática y una crisis socioambiental. Específicamente venimos años desde la revolución industrial viviendo un estilo de vida en que el nivel de consumo y de producción ha sido creciente, pero no hemos reconocido los límites planetarios. Entonces, hemos degradado los ecosistemas a tal punto de que realmente hoy día estamos en un punto de consumo que no es regenerativo. Hay un día que se le denomina el Overshoot Day, en que los recursos que la Tierra es capaz de regenerar año a año se agotan, y ese año, o esa fecha, mejor dicho, viene bajando todos los años. Salvo este año producto de la pandemia, pero no podemos celebrar tanto por eso, ¿cierto? Entonces, desde aquí surgen diversas alertas y vías de solución, algunas desde la política, ¿cierto? Otros desde los científicos, con estas propuestas de cómo abordar esta crisis socioambiental y la crisis climática desde los objetivos del desarrollo sostenible. Tenemos también representantes de la sociedad civil, una activista muy crítica por estos tiempos es Greta. También tenemos llamados desde la religión, ¿cierto? El Papa Francisco con su encíclica Laudato Si nos invita al cuidado de la casa común, que para efectos de la Universidad Católica fue un súper buen documento, digamos, porque puso en palabras simples una crisis que es bastante compleja. Entonces, estas son alarmas, pero también vías de solución que se han mostrado en este último tiempo. Y por supuesto en la universidad también venimos trabajando hace un tiempo, específicamente el año pasado en el contexto de la COP25, nos comprometimos a ser carbono neutrales, y es un poquito de eso de lo que vengo a hablarles hoy día. Pero quisiera reconocer el trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo, porque esto no es algo que haya aparecido recién. La universidad viene contribuyendo desde los años 90, quizás antes, desde la investigación, desde la academia, desde sus estudiantes, en levantar las alertas por esta emergencia que hoy día estamos viviendo. El año 2011 se crea la Oficina de Sustentabilidad, es la primera vez que se institucionaliza este tema, que con el tiempo nos convertimos en una dirección de sustentabilidad. Entre medio del 2015 vino el lanzamiento de la encíclica, lo cual, como les decía, nos ayudó a simplificar quizás un poco el mensaje, o no simplificarlo, pero a lograr entenderlo en palabras fáciles. Con las instituciones católicas fue como un empujoncito de ayuda. Y a raíz de eso y la visita del Papa, también la universidad creó la Cátedra de Sustentabilidad, que lo que busca es abordar desde la academia, desde la investigación, la sustentabilidad. Como les decía, el año pasado nos comprometimos a ser carbono neutrales, y este año estamos trabajando fuertemente en la creación de una estrategia de carbono neutralidad para la Universidad Católica. Hoy día tenemos lo que llamamos una estructura de iniciativa de sustentabilidad en la Católica, que está compuesta por la Dirección de Sustentabilidad y la Cátedra. Juntos abordamos temas de gestión, temas de generación de cultura, temas de academia, temas de investigación y también temas de vinculación. Y lo que buscamos es crear una cultura de sustentabilidad para que la vivamos, la sintamos, y desde la vocación, servicio, compromiso público, ¿cierto? Logremos también la coherencia interna y vivir la sustentabilidad de modo que seamos capaces de contagiarlo a la sociedad.
El año pasado nos comprometimos, como les decía, a volvernos carbono neutral al 2038. Esta fecha puede sonar un poco raro, pero nos quisimos anticipar al compromiso nacional, a la meta nacional al 2050. Y 2038 porque es la fecha en que la universidad cumple 150 años. Entonces, cuando vamos a hablar de carbono neutralidad, es importante entender desde la base, como qué significa ser carbono neutral, qué es lo que voy a neutralizar. Bueno, vamos a neutralizar, ¿cierto?, las emisiones. Ambrosio lo mencionó antes en su presentación. Y nosotros venimos haciendo una cuantificación de nuestras emisiones, que luego va a venir el desglose, pero esta cuantificación la venimos haciendo desde el 2013 y perfeccionando año a año. También desde el 2017 estamos trabajando con la metodología Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente, y lo que implica, o lo que contiene, mejor dicho, qué es lo que son estas emisiones. Consideramos alcance 1, alcance 2, que son los obligatorios, pero también es súper importante, nosotros medimos y nos comprometimos a ser carbono neutrales con el alcance 3, que puede parecer una locura, porque cuando uno mira referentes internacionales, siempre se comprometen al alcance 1 y 2. Perdón. Pero el alcance 3, si ustedes ven, es la mayor proporción del impacto que estamos generando. Y ahí lo que más pesa son los viajes cotidianos de nuestra comunidad, desde y hacia los campos, pero también los viajes, no de negocios, sino que para nosotros son viajes académicos, nacionales e internacionales, principalmente en avión, y que generan una contribución tremenda. Yo sí tengo que decir que estos viajes están lamentablemente subestimados por tema de disponibilidad de información, pero según los ajustes que estamos haciendo, el equivalente, o en realidad esta cifra debe ser equivalente a los traslados diarios. Y cuando hacemos una agrupación por tema, bueno, esto refuerza, ¿cierto?, que en realidad el transporte es lo que más afecta a la huella, a las emisiones de nuestra institución de educación superior, que me parece que es bastante similar a la realidad del resto de las instituciones de educación superior. Nuestro segundo mayor impacto es producto de la energía, y bueno, luego residuos y ciertas adquisiciones que también son importantes, no solo por el impacto ambiental en términos de generación de huellas, sino por la generación de, si no trato bien el plástico, ¿cierto?, puede ir al océano y daña los ecosistemas y la biodiversidad del planeta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día? Yo no les vengo a mostrar una estrategia de sustentabilidad, de carbono neutralidad, perdón, construida, sino más bien les quiero contar sobre el proceso que estamos llevando en la universidad, que es un proceso que esperamos, vamos a terminar, mejor dicho, a final de año, entonces vamos a lanzar la estrategia en enero, pero creo que es interesante de mostrar lo que estamos haciendo por ahora. Entonces, ¿qué entendemos, o mejor dicho, qué esperamos de esta estrategia? Que sea una hoja de ruta para avanzar hacia la carbono neutralidad al año 2038, pero con un enfoque principalmente en la mitigación. Para nosotros sería súper barato, rentable, entre comillas, compensar todas las emisiones que estamos generando hoy día, pero somos una institución de educación, ¿ya? Y por ser una institución de educación, creemos que lo más relevante es lograr cambiar los hábitos de nuestra comunidad, educarlos, concientizarlos para que de ahí tomemos acción, porque las emisiones las vamos a generar aquí, después cuando estemos trabajando en la casa, ¿cierto? Por eso el enfoque va a estar en la mitigación y en la realización de estos proyectos. Hoy día estamos haciendo estudios, les voy a contar más adelante también cómo estamos dividiendo el trabajo, pero en una segunda etapa también vamos a considerar las capturas de la universidad y obviamente hacer un plan de compensación. Nosotros vamos a considerar los 5 campus de la universidad. Tenemos 4 en Santiago, 1 en Villarrica, pero también las estaciones de investigación y los territorios que tenemos a lo largo de todo Chile, desde Iquique hasta Magallanes. Creemos que también estamos generando un impacto y tenemos que hacernos responsables desde ahí. Entonces, estamos creando esta estrategia de carbono neutralidad, ¿cierto? Tiene un consejo asesor que está presidido por el prorector de nosotros, pero con presencia del rector y de la vicerrectora económica, que para nosotros son fundamentales en cualquier proyecto que queramos implementar. Están los participantes de las mesas, se las comento inmediatamente, pero también estamos teniendo ahora y con mayor fuerza durante el segundo semestre después del 18 una participación amplia de toda la comunidad, porque creemos que se tiene que volver un compromiso parte de cada uno de nosotros. Tenemos que sentir esto como propio para poder tomar acción. Las mesas de trabajo son mesas de trabajo interdisciplinarias que van a crear cada uno de estos planes, que juntos van a
formar esta estrategia de carbono neutralidad. ¿Y cuáles son estos planes? Bueno, los lógicos, ¿cierto? Teníamos que el transporte y la energía generaban un gran impacto, entonces naturalmente vamos a tener un plan de transporte y energía, uno de residuos también, pero en la construcción estamos al debe en cuantificar cuál es el impacto y cuáles son las emisiones que estamos generando producto de la construcción. Así que quisimos incluirlo como un desafío, por lo mismo estamos armando este plan de construcción con foco en la carbono neutralidad. Tenemos un plan de agua y biodiversidad y captura, porque estamos en un contexto de sequía, ¿cierto? Y de cambio climático, de modo que no podemos desconocer estos dos temas, ¿cierto? Que son tan relevantes y se entrelazan, por supuesto, con carbono neutralidad. Y en paralelo estamos haciendo un plan de cultura de carbono neutralidad, plan de formación y plan de investigación, de modo que busquemos cuáles son estas estrategias que quizás nos generan una gran disminución de emisiones, pero que podrían aportar al cambio de conducta que necesitamos dentro de la comunidad. Desde formación lo mismo, cómo involucramos o cómo incluimos este tema dentro del currículum, y desde ahí cómo generamos soluciones para la UC, pero también para el país, y desde la investigación lo mismo. Estamos en la creación de este plan durante este semestre. El próximo año comenzamos la implementación, y en paralelo tenemos un plan de comunicación y participación, por supuesto, porque también pasa que muchas veces las organizaciones hacen esto internamente, pero si no involucran, no comunican, pierden valor, ¿cierto? Las líneas internas que estamos estudiando son, por supuesto, desde la energía, la generación de energía y la eficiencia energética, desde el transporte, cuáles son los incentivos y los facilitadores para que se adopte una movilidad sustentable a diario en los campus, y también para que reduzcamos y pongamos límites en los viajes académicos. Desde los residuos, cómo generamos una reducción, pero cómo seguimos aumentando también el residuo. Desde las construcciones, cómo mejoramos la eficiencia de los edificios actuales. Ahí no vamos, digamos, todas las emisiones que estamos generando por construcción, pero también cómo incorporamos estos criterios dentro de la sustentabilidad de las nuevas construcciones. Eficiencia en el consumo hídrico, y por último, en términos de la biodiversidad también, cuáles son las mejores prácticas para el manejo de los áreas verdes. Cómo cuidamos y valoramos la biodiversidad y cómo cuantificamos. Estamos en un proceso también de cuantificación y aumento de las capturas que tenemos en los territorios y los centros de la universidad. Voy a pasar muy rápido estas diapositivas porque no quisiera que se diera a entender que estamos partiendo de cero, ¿cierto? Tenemos avances importantes en términos de agua. En Campus San Joaquín estamos implementando un proyecto de monitoreo y control del agua. Tenemos paneles que son más bien demostrativos en 3 sectores de la universidad, y también un sistema de monitoreo en línea de los consumos energéticos por edificio. En términos de residuos, tenemos sistemas de reciclaje andando en todos los campus de muy buena calidad, incluido el campus Villarrica. En términos de transporte, hemos actuado principalmente desde el fomento de la movilidad sustentable, eso es bicicleta, transporte público, caminata y auto compartido. Pero tenemos un alto estándar en la infraestructura, al menos para ciclistas, en todos los campos. De la biodiversidad y la gestión de los residuos orgánicos, tenemos proyectos que nos han ayudado mucho a generar vínculo con la comunidad y una quizás educación, a través de 2 proyectos que son bien emblemáticos para nosotros, que son el Huerto San Francisco, donde se producen muchas actividades académicas, pero también extraacadémicas. El jardín infantil va y genera sus cursos con los niños ahí, los vecinos vienen, ¿cierto? Y por supuesto toda la comunidad universitaria. Y esta imagen de abajo a la derecha es el nuevo Vermicampus. Vermicampus es la planta de manejo de residuos orgánicos que tenemos. Reunimos los residuos que provienen de los laboratorios, de las oficinas verdes, próximamente desde los patios también, y los procesamos. Estamos procesando más de 1 tonelada de residuos orgánicos mensuales, hasta antes del estallido social. Obviamente tenemos talleres, capacitaciones ocurriendo permanentemente, pero quisiera destacar que tenemos 2 programas. El programa Oficina Verde, tenemos 1.350 participantes dentro de este programa, que suma 120 oficinas dentro de la universidad, y el programa de estudiantes comprometidos con la sustentabilidad, que incluye prácticas, trabajos de título, ayudantes, etc. Campañas y eventos permanentes. Siempre me encanta destacar estas fotos, sobre todo esto en que el rector nos está acompañando por el Día Mundial Sin Auto en Bicicleta con el vicerrector académico. En
en términos de reportabilidad, venimos lanzando o reportando con metodología GRI, ¿cierto? 3 reportes, ahora vamos a lanzar el 4º. Participamos en rankings internacionales como el BIMmetric y The Impact Ranking, en ambos somos primeros a nivel nacional, nos falta mucho cuando nos comparamos a nivel internacional, por supuesto, y cuantificamos la huella, que es algo que ya les había comentado. En términos de formación, creo que es súper importante destacar el trabajo que está haciendo la cátedra. Acá tomo material de Ignacio y el equipo de la Cátedra de Sustentabilidad, porque se ha incorporado la sustentabilidad en la formación general de los estudiantes. Desde ahí, temas de cambio climático son muy relevantes, por supuesto ahí entra también la carbono neutralidad. Cursos de profundización, OPRs y otras líneas de formación general. Se hace una asesoría a carreras para que se incorporen estos temas dentro de la formación en las mallas curriculares. Se está implementando un curso de MBA en torno a la sustentabilidad, se está preparando un MOOC, ¿cierto? En formato. También se acaba de aprobar el desarrollo de un Major en Desarrollo Sustentable. Por último, en términos de la UC, también existe un trabajo súper relevante en categorización de papers y su contribución a los ODS. Entonces es muy interesante esta plataforma porque lo que permite es visualizar cuál es el aporte de las investigaciones desde cada facultad a cada uno de los ODS y también mirándolo de forma global. Y por último, para terminar, ¿cierto? No quisiera dejar de destacar el trabajo colaborativo que estamos haciendo con la Red Campus Sustentable. Tenemos un equipo de trabajo que nos toca liderar desde la Católica, pero que la verdad ha tenido un protagonismo súper relevante de todas las universidades que están participando específicamente en este grupo. La Red Campus Sustentable está compuesta por 27 instituciones de educación superior hoy día, y este es el subgrupo que está aportando hoy día a crear una hoja de ruta para las instituciones de educación superior en términos de carbono neutralidad. Porque la meta de carbono neutralidad puede parecer muy ambiciosa y quizás muy lejana. Entonces lo que estamos haciendo es un trabajo de segmentación de pasos desde medir tu huella, ¿cierto? Hasta qué acciones puedes empezar a implementar y cómo hacerlo. Con esto termino mi presentación, pero sí creo que es importante, quería terminar con esta diapositiva porque sumando, claro, nosotros somos 40.000 personas en la UC, pero si sumamos a todas las instituciones de educación superior no somos menos. Y Ambrosio lo decía, es importante que el trabajo también venga no solo desde arriba, desde lo que se pueda plantear a nivel país, sino que para que logremos esa meta nacional, tal como nosotros en la UC necesitamos de la comunidad universitaria y cada uno de ellos, bueno, acá son todas las organizaciones, creo, las que tenemos que contribuir también, y no creo que hayan organizaciones más que sea coherente que nos sumemos que las instituciones de educación superior en estos temas. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Perfecto, Marión, muchísimas gracias. También te envío o pido ese aplauso virtual para tu presentación. Para quienes se están uniendo, nuevamente les recuerdo este es un webinar sobre carbono neutralidad y cambio climático. Este es organizado por la Red de Campus Sustentable y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Me acompañan Ambrosio Giovanolo de la Agencia y Marión Urbina de la Dirección de Sustentabilidad de la Universidad Católica. Y ahora vamos a dar espacio a las preguntas. Hemos recibido varias preguntas. Voy a esperar a que surjan un poco más, así que me gustaría partir con una primera pregunta que ojalá sea cortita, pero para ir al callo, y es, en su opinión, ¿a quién corresponde tomar estas medidas de carbono neutralidad? ¿Corresponde a las grandes instituciones, a las municipalidades, a las grandes empresas, a las personas en su hogar? ¿A quién deberíamos interpelar o motivar a sumarse a este tipo de iniciativas? Yo creo que los dos podemos responder, pero mi visión es que todos. O sea, los necesitamos a todos y a cada una de las personas y cada una de las instituciones, cada una de las ONG, porque el desafío es tremendo y es urgente. Entonces, si no estamos todos ahora y desde la acción más chica, lo que puedo hacer yo en la casa, ¿cierto? Con mis residuos, hay que partir por uno, porque también pasa que naturalmente podemos abrumarnos con esta crisis que estamos viviendo y con la cantidad de cosas que hay que hacer para ser sustentable y lograr que combatamos, ¿cierto? El aumento de la temperatura. Entonces, quizás ahí la invitación es actuar, es como siempre pensar global y actuar local. Y esa actuar local es a nivel personal y a nivel de todos los tipos de organizaciones que puedan existir.
Muchas gracias, Marión. Ambrosio, ¿te gustaría complementar? Ahí está. Muchas gracias por la pregunta. Estoy de acuerdo con lo que dijo Marión. Efectivamente, todos tenemos un rol que jugar en las acciones del día a día que podemos tomar para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible en general y en particular a la reducción de emisiones. Sí pondría no es énfasis, pero sí una distinción. Para que esto efectivamente tenga un alcance global, sí es necesario o más bien para tener un paraguas institucional. La primera responsabilidad cae en los organismos que generan regulaciones y que dan contexto institucional a este tipo de acciones. Entonces, desde el punto de vista institucional, primero son gobiernos que te dan el marco y te facilitan o te ponen la cancha con los incentivos para que se generen esas acciones. Y, por supuesto, el resto de la gente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si que yo ya estoy motivado con el tema, y voy a actuar. Y es bueno, y la invitación es a que todos actúen. Pero siempre que el diseño de la cancha incentiva a más gente a actuar, siempre contribuye más a los resultados. Y ese diseño de la cancha necesariamente viene desde los organismos que establecen las reglas del juego. Una buena visión, Ambrosio, y veo que las dos respuestas se complementan muy bien. Tenemos otra pregunta. Esta es una pregunta que viene de Emanuel y que creo que también conversa con otras preguntas que han surgido en el chat, que es que ¿cómo podríamos pasar a la acción? Emanuel, en particular, le hubiera gustado ver un poco más esa última diapositiva que tenías, Ambrosio, sobre estas 4 ideas que habían. Pero me gustaría abrir la pregunta a los dos, porque yo creo que tanto Ambrosio, quizás desde esta visión más institucional, como Marión, desde lo que se ha hecho en la universidad, nos podrían compartir algunos tips para que las personas puedan pasar a la acción de manera concreta. Quizás te gustaría compartir pantalla primero tú, Ambrosio, para que vayamos ordenados. Ahí sí. Lo que estaba haciendo era buscar el enlace para compartirles la presentación por el chat, pero si quieres doy la respuesta y después mientras habla Marion les comparto el enlace. ¿Cómo Hagamos pasar eso. a la acción? Mira, nuevamente con el mismo enfoque, están las acciones que yo puedo tomar a nivel individual. No siempre es posible, porque depende de la situación de cada uno, pero de ser posible, transporte, esa es la primera. No estoy quemando combustibles fósiles para moverme de un lugar a otro. Primera acción que tiene un efecto importante. Segunda acción que podría tener un efecto relevante, las fuentes de alimentación. No todas las fuentes de alimentación tienen las mismas huellas. Ya hay ciertas dietas que tienen menores emisiones por cantidad de calorías, o incluso si uno le quiere ver cantidad de proteínas útiles que uno puede consumir. También, y en general son las dietas más basadas en plantas o en vegetación las que suelen tener huellas inferiores a las huellas basadas en carne. Ahora, dentro de las carnes hay mucha diferencia también. Por ejemplo, usualmente los pescados tienen huella muy inferior a lo que podría ser los vacunos. Entonces, también hay diferencias grandes. Tercero, con reciclaje, si es que es posible. Aprovechar los puntos limpios, si es que uno genera residuos orgánicos, ojalá, si es que está el espacio para hacerlo en las casas, poder compostarlo. Acá en el departamento tenemos una compostera esos son, y a nivel macro están, bueno, las decisiones de compra que uno realice, a quién le estoy comprando, cuando uno habla como de compra consciente, las decisiones políticas que uno realiza cuando uno decide votar por una persona u otra, por algún representante de otro, cuáles son los temas en agenda y cómo están alineados esos temas en agenda con la opción de ciertas políticas que contribuyen a este tipo de objetivos. Entonces, yo diría esos 3 órdenes, si uno quisiera decir. Muy individual en la casa, después mis decisiones económicas, a quienes estoy favoreciendo con esas decisiones económicas y los comportamientos asociados a manejo en temas de sustentabilidad o cambio climático, y en el mismo orden mis decisiones políticas. Marión, te doy la palabra mientras Ambrosio comparte por el chat el enlace a la presentación. Ok, súper. Súper de acuerdo con lo que planteaba Ambrosio, solo sumar que en términos de alimentación también se puede pensar en consumir local y consumir estacional.
consumimos en general frutillas que sacamos del supermercado durante todo el año, pero en realidad las frutillas no se dan en Chile todo el año, sino que viajaron en avión o en barco, generando hartas toneladas o hartas emisiones, mejor dicho, para que nosotros podamos consumirla en nuestra mesa en cualquier momento del año. También en términos de residuos, creo que la invitación, por supuesto, es hacerse cargo de todos los residuos que uno genera, pero también hacerse la pregunta previa de ¿es necesario lo que voy a comprar? En términos de alimentación también hay una relación bien importante sobre alimentos procesados que tienen un mayor impacto, pero también hacen bastante mal para la salud. Entonces, también es un llamado a volver a lo más natural, que tiene un menor impacto. Una fruta, el consumo hídrico, ¿cierto?, que tuvo, y nutrientes de la tierra, pero no pasó por un proceso que fue altamente intensivo en consumos hídricos y energéticos, por ejemplo. Y también sumar dos cosas adicionales que son justamente el manejo hídrico y energético en nuestras casas. De repente podemos tomar acciones bien pequeñitas para disminuir esos consumos. Y el último y final, súper importante, es la movilidad diaria. Nosotros, los que tienen acceso a autos, que no son todos, ¿cierto?, ni tampoco alcanza a ser la mayoría de la población chilena, pero quienes tienen auto y pueden privilegiar y cambiar, no drásticamente, pero sí cambiar gradualmente para llegar a un ideal, tomar el transporte público todas las veces que sea necesario. Si puedes caminar o andar en bicicleta, prefiérelo. También los viajes transatlánticos, disminuirlos en caso de las personas que quizás por trabajo o por placer lo pueden hacer, disminuirlos. Y solo como dato, nosotros en YouTube de UC Sustentable, en nuestras redes sociales también tenemos una serie de talleres que hicimos durante este periodo de pandemia que abordan justamente temas de residuos inorgánicos, como hacer tu huerta en tu casa, movilidad y así. Entonces, también para quien quiera más material nos puede pasar a ver en UC Sustentable, YouTube, Facebook e Instagram. No avisos. Bueno, y ahí tienen no solo una presentación compartida por Ambrosio, sino que también el canal de UC Sustentable que nos ofrece Marión. Parece que van a tener mucha más tarea para la casa, además de este webinar, pero es buena tarea, ¿cierto? Vamos a hacer dos preguntas más. La primera recoge la inquietud de Miguel Alberto Ramos y la de Reinaldo Cabezas. Miguel Alberto pregunta si es que ustedes saben de programas que municipalidades puedan implementar para la gestión de residuos orgánicos o para el reciclaje. Esa la verdad es que yo no sé si Ambrosio o Marión están en condiciones de responderla. Y de forma complementaria, Reinaldo le pregunta a Marión si es que la Universidad Católica sabe cuánto CO2 captura en áreas verdes y si existe una metodología, y si lo saben, qué metodología usaron para calcular eso. Así que, de nuevo, yo no sé si es que quién de los dos sabe más sobre estas dos preguntas, así que dejo la palabra abierta para quien quiera recoger el guante. Puedo hacer algunos comentarios. No, lamentablemente es una lástima porque las instituciones, los municipios con más recursos son finalmente los que tienen mejores sistemas de reciclaje, como no son gestionados a nivel regional. Existen, no a nivel municipal, sino que a nivel... El Ministerio de Medio Ambiente lanzó una iniciativa ahora en pandemia, pero no estaba buscando y no lo logro encontrar. Recicla en Casa se llama. Ahí voy a mandar el link también. Recicla en Casa, y eso ayuda a que todas las personas puedan contactar con un reciclador de base y te puedan ir a buscar los residuos a la casa, los inorgánicos. En términos de residuos orgánicos, no conozco algo que sea a nivel, digamos, regional y menos a nivel nacional. Sí, algunos municipios, como por ejemplo la Municipalidad de Providencia, ofrece sistemas de reciclaje de residuos orgánicos. La Pintana tiene un sistema maravilloso y ejemplar a nivel nacional, orgullo a nivel internacional también, de sistema de reciclaje orgánico, pero lamentablemente no es en todas las comunas. Entonces yo les voy a compartir acá el link del Recicla en tu Casa. Y sobre las capturas, estamos en recopilación. Hoy día tenemos a Aurora Garciola, una académica de la UC, que está haciendo recopilación de las metodologías que ya se han implementado para las capturas, y estamos viendo cuáles van a ser. Vamos a generar una investigación en los próximos meses, pero aquí a fin de año sí vamos a tener una respuesta. Entonces, a Reinaldo no le puedo responder en este momento, pero sí feliz de quedar en contacto para compartirle lo que vayamos desarrollando en los próximos meses, porque sabemos que la cuantificación de capturas es bastante cara si quiere ser bien exhaustiva.
pero a lo que estamos apostando es a una metodología más simplificada que sí nos permite hacer una estimación de estas capturas, sobre todo en los territorios que son tan grandes. A nivel de campus tenemos algunos estudios, así que voy a preguntar si los puedo compartir. Si fuese así, como digo, podemos quedar en contacto para compartir esos documentos ahora o más tarde cuando tengamos algo desarrollado que se pueda compartir. Ambrosio, ¿te gustaría agregar algo a la pregunta? Solo en la respuesta de los, pero muy tangencial la verdad, porque no es el propósito principal de ese sistema. Existe el sistema de certificación ambiental municipal, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, quien puede incluir entre sus líneas de trabajo temas relacionados con residuos, pero la verdad desconozco el detalle de si alguna implementación efectivamente ha abordado temas de residuo orgánico. Solo dejo ahí el link porque sé que existe, pero no estoy en condiciones de profundizar más y poder señalar si efectivamente esa es la forma o no es la forma con la cual podrían abordar el tema de residuo orgánico en su comuna. Ivana nos compartía que efectivamente el Ministerio de Medio Ambiente lanzó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, pero no se ha bajado a planes concretos, entonces debiésemos tener noticias prontamente. Y es un tema súper importante porque efectivamente de los hogares, aproximadamente el 50% o más de los residuos que generamos son orgánicos. Entonces, esperamos tener noticias pronto. Bueno, muchas gracias por todas estas experiencias, Marión y Ambrosio. Creo que Reinaldo y Miguel ya se van con una buena pila de información para seguir trabajando, profundizando. Desde ya, bueno, pueden pedir por las redes de UC Sustentable el contacto tanto de Ambrosio como de Marión para poder recurrir a los antecedentes que ellos están ofreciendo. Me gustaría hacer una última pregunta y me gusta que sea la última pregunta porque apunta un poco a generar un cambio y encantar y a convencer. Stefan Versalovic nos pregunta qué estrategia sugieren para poder convencer a las instituciones de educación superior de considerar este alcance 3, ¿cierto? De cómo hacemos que las organizaciones quieran ver esta fuente de contaminación que es un poco más difusa, muy asociada al transporte y que tiene un gran impacto. Y a eso se suma una pregunta que nos hicieron a través de Facebook, Tere del Valle, que nos pregunta, de hecho, cómo podríamos incluir sustentabilidad o medio ambiente en el currículum pedagógico del Mineduc. O sea, aquí tenemos dos invitados que nos están preguntando cómo podemos empujar a hacer cambios grandes, uno a nivel de instituciones para que se atrevan a medir más, y lo que es más difícil de medir que el alcance 3, y otro a nivel de ministerios para poder incluir la educación en sustentabilidad dentro del currículo oficial. Como es la última pregunta, también lo invito a que la aprovechen a modo de cierre, ¿cierto? Motivar a gente y generar cambio, yo creo que puede ser un bonito desafío para terminar este seminario. Marión, te veo ahí más solícita a responder, así que adelante. La conversación que nosotros tuvimos con nuestro rector cuando decidimos hacer el alcance o perseguir la carbono neutralidad alcance 1, 2 y 3 fue, mira, lo podemos hacer de mentira, lo podemos hacer de verdad, porque al final los impactos que estamos generando por transporte los podemos esconder, ¿cierto? Y en términos comunicacionales decir que somos carbono neutral alcance 1 y 2, pero sin detallar que somos alcance 1 y 2, decir solamente que somos carbono neutral, pero igual seguimos teniendo un impacto. Entonces, si queremos ser un aporte a la sociedad y disminuir el impacto que estamos generando realmente, tenemos que reconocer esos otros impactos. Entonces, de pronto, a las instituciones o a las autoridades que están más reticentes a tomar un compromiso de ese estilo, quizás lo que se puede hacer es avanzar de forma gradual, es comprometerse a hacer alcance 1 y 2, pero tomando acción para el alcance 3 también. Y yo creo que eso es un buen mix para también no asustar a todas las autoridades con este compromiso que es tan ambicioso. Pero yo creo que es importante no dejar de considerar el alcance 3, porque también un compromiso es un compromiso, podría quedar en el papel y si no hacemos nada, ahí queda. Entonces, no sé, si les cuesta convencer a sus autoridades, yo diría apunten a alcance 1 y 2, pero tomando acciones en el alcance 3. Y la incorporación de la sustentabilidad en el currículum, yo creo que el tema de la acreditación institucional acá es como un punto clave.
si tú incorporas la sustentabilidad en la acreditación, yo creo que ahí tienes puntos ganados, porque al final, desde como la normativa de las instituciones de educación superior, puedes generar estos cambios que de otro modo son voluntarios. Yo diría que ese es el camino. Y a modo de cierre, nada, como agradecerles el interés por esto. Yo creo que todos tenemos que seguir actuando naturalmente, y quizás corrijo mi primera intervención. Si hay naturalmente organizaciones que tienen una mayor responsabilidad porque generan más emisiones, pero también por lo mismo este concepto de la carbono neutralidad es bien interesante porque reconoce tus emisiones y desde ahí te planteas como líneas de acción para disminuirlos, neutralizarlos y ojalá hacer carbono negativo, ¿cierto? Entonces, naturalmente tenemos quizás una menor responsabilidad, no me gusta decir eso, pero también hay que considerar que hay organizaciones que tienen una gran responsabilidad, pero por lo mismo ellos tienen que tomar gran acción al respecto, pero todos tenemos que actuar. La verdad, solo creo que podría agregar, en el caso del estándar de sustentabilidad, complementar lo que ya dijo Marión. Efectivamente, la manera de incorporarlo es a través del sistema de acreditación institucional, y es de mi parecer que ese es uno de los objetivos del nuevo APL Campus Sustentable que se estaba gestando. Si recuerdo bien, ese fue uno de los motivos que querían, más importantes que querían lograr a través de ese acuerdo, y por eso también se solicitó que dentro de la mesa de negociación del acuerdo participara gente de la Comisión Nacional de Acreditación, si mal no recuerdo. Entonces, ahí un buen dato para quien realizó la pregunta y para el resto de la comunidad. Efectivamente, algo que se está trabajando a través del segundo acuerdo de producción limpia Campus Sustentable. Sobre la otra pregunta, la verdad no soy una universidad, por lo que creo que Marion ya dio una muy buena respuesta. Finalmente, con otro tipo de organizaciones, y en el contexto de objetivos de desarrollo sostenible se nos ha formulado esta pregunta, y en general la respuesta va por el lado de muchas veces las organizaciones ya están realizando cosas que podrían estar clasificadas dentro de uno y otro alcance. Y muchas veces el empezar a medir eso y empezar a estimar lo que ya están haciendo sirve, o es un primer paso para que se les reconozcan los esfuerzos que ya están realizando. Más bien no es una motivación alcance 3, pero sí una motivación para empezar un proceso que eventualmente te podría encaminar hacia allá. En general eso es algo que motiva, especialmente porque casi todas las organizaciones algo están haciendo, y en muchos casos, o no siempre, se les reconoce o efectivamente lo están mostrando. Muchas gracias, Ambrosio y Marión. Con estas intervenciones damos por finalizado nuestro webinar. A nombre de la Red de Campus Sustentable y de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, les quiero dar las gracias a todos quienes participaron, en particular a nuestros dos expositores. Les recuerdo que este es un ciclo de seminarios que tienen lugar todos los jueves del mes de agosto. Este es el segundo seminario. Tanto este como el anterior, que trató sobre educación para la sustentabilidad, lo pueden revisar en el Facebook de UC Sustentable. Y en las 2 próximas semanas tendremos uno de comunicaciones y sustentabilidad, que creo que va muy de la mano con una de las preguntas que salieron, con la pregunta que hizo Estefan sobre todo, y después un último seminario que va a ser sobre crisis hídrica, y este escenario de sequía que está afectando a nuestro país. Así que están todos y todas muy invitados para conectarse durante los próximos jueves, y si no, a ver la información que queda almacenada en las redes de UC Sustentable. Muchísimas gracias.